Hola, bienvenidos. Soy la doctora Carolina Corcho. Estuvo en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, en el foro Charlas Sanas, haciendo una importante pedagogía sobre varios temas del momento en Colombia, temas de interés nacional, como por ejemplo lo que tiene que ver con la consulta popular que ha presentado el presidente de la República, Gustavo Petro, convocando al pueblo en general, a todos los colombianos, para que sean ustedes mismos los que aprueben las reformas sociales del cambio que el Congreso está archivando y están hundiendo allí, como por ejemplo la última reforma que se hundió en la Comisión Séptima del Senado debido a una ponencia negativa de archivo que presentaron 8 congresistas que están en contra del pueblo colombiano. Y como también al parecer se va a hundir la reforma al sistema estructural de la salud allí en esa Comisión Séptima del Senado, ya que ellos están anunciando esta situación, pues el presidente Gustavo Petro ha convocado esta consulta popular que a continuación la doctora Carolina Corcho nos va a explicar con más detalles cuáles son las preguntas que están incluyendo allí. Incluso pues una de las preguntas que ustedes han hecho aquí es la que tiene que ver con el alto sueldo de los o altos salarios de los congresistas que están ganando más de 40 millones de pesos allí. Pues una de las preguntas al parecer va a ser esa, que si ustedes están de acuerdo a que se les baje ese salario tan alto a los congresistas, por ejemplo. Entonces ella allí va a exponer varias preguntas y además también va a hablar otro de los temas del momento a nivel nacional, que incluso ayer el presidente de la República, Gustavo Petro, ha reconocido este problema y lo ha señalado, que es el que tiene que ver con la no entrega de medicamentos que al parecer se están escondiendo allí. A los encargados de entregar estos medicamentos a los pacientes, al parecer están escondiendo estos medicamentos para hacer quedar mal al gobierno nacional. Esto lo va a explicar ahora la doctora con más detalles. Esto y otros temas más es los que vamos a escuchar desde Popayán, desde el Teatro Orfeón. Así que bienvenidos a Lo Más Trinado, pero antes de eso también ustedes me han solicitado unas fotos y un video de la doctora Carolina Corcho marchando en Bogotá, que se las voy a mostrar a continuación. Ahí, como pueden ustedes ver, está ella marchando en la ciudad de Bogotá el pasado 18 de marzo del 2025, el martes, con una pancarta que dice: si el pueblo se une y se organiza, la derecha no nos paraliza. Eso también lo está exponiendo ella ahora, que es lo que tiene que ver con la reforma laboral. Va a hacer ella allí una pedagogía sobre varias reformas. Ahí, como pueden ustedes ver, ella estuvo marchando y ahora vamos a escuchar lo que ella dijo desde Bogotá, donde también estuvo el presidente de la República, Gustavo Petro, para que vean el video que publicamos anteriormente con imágenes grabadas desde un dron, donde vemos aquí la plaza totalmente llena y la doctora Carolina Corcho aquí está, vea. Y acá pues vemos más imágenes desde la Plaza de Bolívar de Bogotá. Ahí está la doctora Carolina Corcho con varios seguidores y está ella ahí marchando y protestando. Con otra pancarta está acá otro compañero: ni un paso atrás, Carolina Corcho. Y acá está la minga de Unidad por la Defensa de Nuestros Derechos, Comunidad Indígena de Pijao. Y pues la doctora Carolina Corcho con la bandera de la República de Colombia. Ahí están pues también varios seguidores de ella tomando en fotos. Y ahí está, vea. Porque en el anterior video que publicamos, que tiene que ver con el título de La Colombia Profunda Marchando, en los comentarios varios me preguntaron por qué no había mostrado a la doctora Carolina Corcho. Pues acá les tengo también un video que vamos a escuchar a continuación, que fue lo que dijo desde la ciudad de Bogotá. Hola, nos encontramos en este momento en la marcha con la ciudadanía para impulsar la consulta popular por la reforma laboral, en rechazo a la mezquindad de esa oligarquía que le niega los mínimos a los trabajadores del país, el recargo nocturno, las horas extras, lo festivo, los dominicales, los derechos a las madres trabajadoras del bienestar familiar, los derechos a los aprendices del SENA y por la reforma a la salud. Señores de la Comisión Séptima del Senado y sus mayorías, son ustedes responsables de lo que está pasando hoy, de dejar al sector salud en incertidumbre, al vacío
sido y serán ustedes responsables de que no se detenga esta crisis estructural, y para eso se hizo la reforma que tiene una amplia concertación. Lo llamamos a la sensatez. En todo caso, si esa comisión séptima está bloqueada, la vamos a desbloquear aquí en las calles y en las urnas la ciudadanía. Y si ese Congreso no va a resolver los problemas de los colombianos, hay que cambiar ese Congreso en el 2026. Bueno, y acá pues lo que les estaba contando desde Popayán, charlas sanas en un país enfermo, organiza la Federación Médica Colombiana. Para los que también estaban preguntando en los anteriores videos que quién era la que estaba financiando a la doctora Carolina Corcho, pues una de las organizaciones es la Federación Médica Colombiana, que organiza estos eventos y la financia con recursos. Además, ella en una entrevista que hizo la Universidad Nómada, allí le preguntaron lo mismo y ella respondió que también hay varias organizaciones sociales que la están ayudando con recursos, que incluso le han ofrecido la estadía y que en varias universidades también le han ofrecido los recintos y les han ayudado también con ciertos recursos, y así donde la invitan en cada ciudad, varias organizaciones y varias comunidades le han brindado recursos, como también ella dijo que ha gastado recursos propios para estas charlas y estos foros y estas conferencias que está haciendo desde hace muchos años, y que esto no es de ahora, y que además esto tampoco hace parte de una campaña política de cara a las presidenciales. Inicialmente, este foro, como ustedes van a escuchar a continuación, tiene que ver más que todo con pedagogía de esa reforma al sistema estructural de la salud. Es ella una de las autoras de esta reforma. Entonces, por tal motivo, como ya fue ministra de este gobierno, ministra de Salud, pues le ha tocado salir a exponer y a responder todas las inquietudes que están alrededor de esta reforma que ella ha presentado en el Congreso y en el gobierno del cambio. Entonces, por tal motivo, ella está haciendo esta pedagogía y además está aprovechando para hacer pedagogía sobre la consulta popular, que también tiene que ver con estas mismas reformas. Así que vamos a escucharla a continuación aquí en Lo Más Trinado desde Popayán. Bienvenidos. Bueno, un saludo muy especial a la ciudad y a la capital blanca de Colombia, a las organizaciones sociales aquí presentes, a todo este equipo juvenil y de mujeres de representación del Pacto Histórico, diputada, concejales, concejala, director del teatro, todos aquí presentes, en un momento muy especial para este país, porque fíjense en ustedes que justamente venimos después de 3 días de que hubo una gran movilización en Colombia para pedir una consulta popular. Y una consulta popular no es nada más ni nada menos que un proceso constituyente. ¿Qué quiere decir un proceso constituyente? Donde se apela a la democracia directa del pueblo para hacer una transformación. Cada que Colombia ha tenido que hacer una transformación, ha tenido que recurrir directamente al pueblo. Exactamente no, hace 200 años se promulgó en la ciudad de Santa Fe el Cabildo Abierto. Después de que hubo la revolución, la rebelión de los comuneros, se tuvo que proclamar la sociedad en Cabildo Abierto para poder interpelar al pueblo para hacer el paso de la colonia a la independencia. Posteriormente, evidentemente pasaron muchas cosas donde se instaló esa oligarquía que hoy todavía resiste a que haya un gobierno popular en Colombia. Hubo un segundo momento donde se tuvo que apelar al pueblo para que el pueblo tomara decisiones, y fue la constituyente de 1991, en donde se fraguó la segunda transición más importante de la historia de Colombia, y es la transición del bipartidismo
donde solo se podía ser liberal o conservador, a una transición democrática. Y por supuesto, en este momento hay que volver a apelar al pueblo, como hace 200 años se hizo en la ciudad de Santa Fe, porque hay un cierre del régimen, hay un bloqueo del régimen a través del Congreso de la República para que no haya las transformaciones por las que votó la ciudadanía en Colombia en el año 2022. Es un evidente bloqueo institucional y cada que ha habido un bloqueo en Colombia es la ciudadanía quien tiene que salir a desbloquear. ¿Y de qué se trata esa transición? La transición se trata de que cuando se luchó en Colombia por la Constitución de 1991, ciertamente se logró la participación política más amplia. Se logró en un contexto de la desmovilización de varias guerrillas en Colombia, entre eso el M-19, pero también recordemos que esa constituyente se da en el contexto de un movimiento cívico popular que en la década de los 80 había derrotado al bipartidismo para elegir a voto limpio los alcaldes que eran elegidos y nombrados por los gobernadores, y posteriormente siempre los de abajo luchan por abrir más posibilidades de participación. En la Constitución del 91 se logra, entre otras, la ampliación de los partidos políticos, la descentralización del país, el reconocimiento de los territorios indígenas, la creación de la Corte Constitucional como último bastión de la democracia en Colombia, de los derechos fundamentales. Pero hubo algo que no alcanzamos a desarrollar porque quedó en punta esa discusión, y fueron los derechos económicos y sociales en este país. Derechos económicos y sociales como el derecho a la salud, como el derecho a la pensión, como el derecho al trabajo. Y no es que esos derechos hayan nacido solamente en esa discusión de la Constitución del 91. Es que aquí en Colombia el pueblo colombiano lo han masacrado. Recuerden ustedes, en la primera mitad del siglo XX, en Magdalena Ciénaga, cuando el pueblo trabajador frente a una transnacional salió a protestar por sus derechos laborales y fueron masacrados con sus familias alrededor de 300 trabajadores y trabajadoras por la Fruit Company, que era una transnacional que hoy se llama Chiquita Brands, que reconoció vínculos con el paramilitarismo para desplazar campesinos. Esa fue la llamada masacre de las bananeras, que denunció posteriormente Jorge Eliezer Gaitán en el Congreso de la República, porque se violentaron los trabajadores de Colombia. ¿Y qué estaban pidiendo los trabajadores de Colombia? Lo mismo que estamos pidiendo un siglo después: reconocimiento de su trabajo, reconocimiento de sus condiciones de salud. Lo mismo que estamos pidiendo un siglo después, y que a sangre y fuego la oligarquía de este país, aliada en ese momento con la fuerza pública y con el gobierno colombiano, detuvieron esa reclamación. Pero el pueblo no se rinde. A lo largo del siglo pasado hubo también las luchas que se fraguaron a través de Alfonso López Pumarejo, porque es que los derechos laborales en Colombia lo consagramos desde el siglo XX. Estamos hablando de discusiones de hace un siglo, de 1950. Estamos hablando de cuando se crea el sindicalismo e inician los grandes sindicatos en Colombia. Eso es lo que estamos discutiendo hoy, un siglo después, para que ustedes alcancen pues a imaginar el atraso de la oligarquía de este país, que no permite que unos derechos sean cumplidos. Y ese es el motivo de la movilización, y ese es el motivo de la consulta popular a la que llama el presidente Gustavo Petro, porque solo el pueblo desbloquea esa élite que está cerrando esas posibilidades.
Y llegamos, como habíamos dicho, a esa década de los 90, donde mercantilizan la salud, donde mercantilizan las pensiones, donde ciertamente comienzan a devolvernos en lo poco que habíamos ganado en el mundo del trabajo, y donde empieza otra cosa muy complicada para este país, y es la desindustrialización de Colombia. Firman los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y los países del mundo, y cuando firman esos tratados de libre comercio con esos países del mundo, abandonan a su suerte a agricultores, al pequeño y al mediano empresario en Colombia, que son devorados en esos tratados de libre comercio. Y por supuesto, pues que el resultado hoy es que Colombia no tiene una industria, no tiene una agroindustria, importa alimentos. Estamos importando 15 millones de toneladas de alimentos en un país con 69 millones de hectáreas y en un país que no tiene a sus jóvenes ocupados en el empleo. Todo eso lo hicieron ellos en la década de los 90, iniciar la desindustrialización de Colombia, mercantilizar y hacer negocio con la salud, con las pensiones, y retroceder evidentemente en los pocos derechos laborales, primero con la Ley 50 y luego en el 2002 con la Ley 789. ¿De qué se trata entonces el proyecto político del presidente Gustavo Petro? De hacer una nueva transición, de superar la larga noche neoliberal de la década de los 90, pero también lograr el país justo que el régimen oligárquico de este país de 200 años no ha permitido. Por eso es que ese grito de esperanza, esas movilizaciones del martes pasado son muy importantes, porque yo creo que aquí hay algo que nos tenemos que meter en la cabeza. El cambio de este país no va a ser de un día para otro. No va a ser la revolución que se hace de un día para otro, donde todo cambia inmediatamente. El cambio va a ser un proceso, una transición de corto, mediano y largo plazo. Y aquí tenemos que aprenderle a los países asiáticos, a los chinos que hicieron proyecciones a un siglo para poder proyectar el progreso de su país. Cambiar una oligarquía excluyente, sanguinaria, violenta, negadora de derechos en 2 años y estar desesperanzados es no entender entonces el tamaño de la razón histórica y el momento histórico que nos acompaña. Porque se trata de volver a rehacer ese país que les estoy describiendo, el país del paseo de la muerte, el país donde las EPS reciben 95 billones de pesos para que rueden sin control y lo manejen a discrecionalidad, el país donde los fondos privados de pensiones reciben 400 billones de pesos para no pensionar a los trabajadores y especular en la bolsa de valores con esos recursos, el país que persigue al campesinado, que no les entrega tierras y que está importando 15 millones de toneladas de alimentos, que no tiene ningún respaldo a la industria nacional y que ha dejado a sus ciudadanos a la suerte en la informalidad y en la precarización laboral. Ese es el país de 200 años y ese es el país que hay que superar. Y ante el cierre nuevamente de esa oligarquía, hay que volver a llamar al pueblo. Y esa es la consulta popular para seguir empujando esa transición. Y como es una discusión de corto y mediano plazo, aquí no caben las oscilaciones y las fluctuaciones anímicas, que hoy me levanté contento con el gobierno y en una semana entonces ya me aburrí, luego me animé. Esto es de largo aliento, compañeros y compañeras. Y hay que seguir haciendo el trabajo. Hay que seguir haciendo el trabajo con el pesimismo de la inteligencia y con el optimismo de la voluntad. Ni aburridos ni contentos, haciendo el trabajo de la transformación de Colombia, que va a requerir mucho trabajo. Y para eso quiero hablar entonces
que yo soy una convencida que el proyecto reformista que lidera el presidente Gustavo Petro es el proyecto del cambio de Colombia, que ese programa de gobierno, que son esas reformas, la pensional, la de salud, la laboral, la agraria, aplazada a sangre y fuego también. Hace un siglo esto nos ha costado sangre, desplazamiento del campesinado. Ahorita mencionaban a Carlos Lleras Restrepo. Carlos Lleras Restrepo intentó avanzar en la reforma agraria y lo que hicieron las élites de este país fue a sangre y fuego desplazar al campesinado, pactar con el narcotráfico para poder entregar tierra a los narcotraficantes y sembrar de cocaína muchos de nuestros espacios y escenarios. Y esa es la guerra que está dando. Esa guerra todavía está ahí latente y está latente en el Cauca. Pero no empezó hace 2 años y medio, como nos quiere hacer creer esa oposición obstruccionista y mezquina, que entonces quieren hacer creer que es que los problemas de este país empezaron hace 2 años y medio con el presidente Gustavo Petro. Estamos heredando una historia muy profunda que para removerla vamos a necesitar ese trabajo y vamos a necesitar tiempo. ¿Y por qué esas 3 reformas son tan complicadas? La pensional, la laboral y la de salud, porque es nada más y nada menos que la confrontación con el corazón del capital financiero, del neoliberalismo, del negocio con los derechos fundamentales. En el caso de la salud, lo que ellos dijeron en esa época es que supuestamente iban a privatizar la salud. No hubo tal privatización. El pueblo entrega los recursos a través de las cotizaciones de los trabajadores y los impuestos, y ellos crearon un mecanismo legal para que de manera privada se manejen esos recursos públicos de los colombianos y empezaron a hacer negocios, pujas de negocios que hoy están haciendo con los medicamentos. En este momento hay varios plantones frente a la 9 EPS en Cali porque no entregan los medicamentos. Les quiero explicar para que ustedes entiendan qué pasa allí. Y claro que tenemos que actuar frente a eso. En unos casos hay medicamentos que están desabastecidos. ¿Qué quiere decir desabastecidos? No los hay en el país y no los hay en el mundo, porque hay medicamentos que las transnacionales farmacéuticas lanzan al mercado. Como no tienen control, aparece que, por ejemplo, en un país se descubrió que ese medicamento tiene una molécula cancerígena y resulta que lo retiran del mercado y aquí ya hay cientos de miles de prescripciones médicas, entonces está desabastecido. La solución frente a ese medicamento desabastecido es que el paciente tiene que ir donde el médico para que el médico le mande un medicamento que tenga una función similar, que haga el mismo efecto. Yo soy médica y ejerzo la medicina, los hay, y por esa vía le cambian el medicamento. Pero hay otra cosa que es perversa. Esa es una de las causas de que no se encuentren los medicamentos. Hay otra que es perversa. Cuando un Estado entrega los medicamentos al, entre comillas, mercado, que no es mercado, sino a la competencia libre, sin control de monopolios y corporaciones, pues ocurre esto, lo que está ocurriendo en este momento. ¿Por qué muchos de esos medicamentos que la gente va a ir a reclamar a las droguerías del sistema de salud no están en el sistema de salud y sí están en las droguerías comerciales? ¿Qué pasa allí? Cuando los colombianos giramos de manera anticipada, les entregamos a las EPS 95 billones de pesos. ¿Qué pasa allí? Que no están esos medicamentos donde tienen que estar. Hay competencia entre ellos, saboteo para aumentar precios y obtener más ganancias. El origen de eso es haber entregado billones de pesos sin control. En los países como por ejemplo Chile, donde supuestamente copiamos la ley 100, no es cierto, la dictadura de Pinochet ni siquiera fue capaz de meterse a privatizar la compra de medicamentos y los servicios de salud.
La compra de medicamentos en esos países es una compra centralizada, porque tiene que ver con la vida de los colombianos, tiene que ver con la vida de la ciudadanía, y no dejan al garete a los negocios desleales entre ellos que hoy tienen a la gente en la fila generando las dificultades. Eso se llama la Ley 100, la que no quieren dejar cambiar. Y ese es uno de los temas duros de enfrentar en esta transición democrática del gobierno. Segundo tema duro de enfrentar, el tema de las pensiones. Las pensiones fueron concebidas para que los trabajadores jóvenes cotizáramos a Colpensiones y con esa platica se financia el viejo que se pensiona. Resulta que eso nunca pudo pasar porque los fondos privados de pensiones, que fue el segundo negocio que montaron en este país, engañaron a punta de propaganda a la gente diciendo que se tenían que ir de Colpensiones a los fondos privados, que porque los iban a pensionar mejor, asunto que fue mentira y paja. Entonces, cuando los jóvenes se fueron a los fondos privados, que es la mayoría de la gente, se quedó desfinanciado Colpensiones y los colombianos nos tocó poner plata para poder financiar ese hueco de ese traslado de jóvenes engañados por propaganda de los fondos privados que se fueron para allá. El gobierno de Gustavo Petro aprueba una reforma pensional para que todos los trabajadores hasta 2.3 salarios mínimos coticemos a Colpensiones y por esa vía recuperar esa plata para financiar las pensiones de los viejos. Y con la plata que sobra se entrega un bono pensional a 3 millones de viejos y viejas por 230.000 pesos al mes, que no es ningún favor, que no es ningún subsidio, que se llama el ingreso mínimo vital. La Constitución Política de Colombia dice que todo ciudadano colombiano debe tener un ingreso mínimo vital, que es el monto que debe tener un ser humano para la subsistencia básica. Aquí no estamos enriqueciendo a nadie. Nadie se va a enriquecer con 230.000, ni se va a volver perezoso, ni es un parásito. Aquí los únicos que están parasitando al Estado y al pueblo colombiano son aquellos que dicen denominarse empresarios, pero que lo que son es administradores de recursos de los ciudadanos, como las EPS. Las EPS reciben 95 billones de pesos sin mover un dedo. Los fondos privados de pensiones también sin mover un dedo, sin trabajar. Y por eso se la pasan pidiendo más plata. Si son capitales privados, ¿por qué necesitan que les demos más plata? ¿Dónde están las inversiones de capitales privados que los tipos dijeron que iban a hacer? No es verdad, no hubo tal. Esa reforma pensional ya se aprobó, pero ¡oh sorpresa! 100 demandas en la Corte Constitucional contra la reforma pensional. Una demanda de esas por una mujer caucana llamada Paloma Valencia. Que propuso aquí un apartheid, que hace poco propuso un apartheid en el Cauca. Dividamos el Cauca entre la élite oligárquica que ellos representan y el resto, que es el pueblo del Cauca, que es la mayoría. Es una de las demandantes de la reforma pensional. Una persona que se gana 50 millones de pesos al mes pagados por ese mismo pueblo, trabajador con los impuestos, demanda una reforma pensional en la que se van a favorecer el 80% de los trabajadores y se le va a entregar 230.000 pesos a un viejo que trabajó y contribuyó desde la informalidad con la productividad de este país. Es decir, los que viven de la teta del Estado, que somos todos los colombianos, demandando para que no le paguen al trabajador un ingreso mínimo vital. Eso es lo que pasó con la reforma pensional. Pero ya la tapa es lo que hicieron con la reforma laboral. Una reforma laboral de mínimos, porque la reforma laboral fue aprobada en la Cámara de Representantes
y se aprobó en la Cámara de Representantes con varias concesiones que hizo el gobierno al empresariado para lograr un acuerdo nacional. Bien intencionado el gobierno, se desmontaron todos los artículos que tenían que ver con los derechos de asociación sindical, los derechos colectivos, se redujeron los artículos para quedar inclusive que el recargo nocturno no se pagara desde las 6 de la tarde, que es cuando empieza realmente la noche, sino de las 7 de la noche. Y se dejaron 5 aspectos elementales y básicos. En esa reforma laboral no se está pidiendo la revolución, se está pidiendo los mínimos básicos de la dignidad de un trabajador, que se le paguen sus festivos completos, sus dominicales, que se le paguen sus recargos nocturnos, que 60.000 mujeres, madres comunitarias que cuidan más de 1 millón de niños vulnerables de este país se puedan integrar a la planta laboral para que le paguen el trabajo de cuidar niños humildes y vulnerables de este país. Que los trabajadores del SENA, los aprendices, reciban su contrato de aprendizaje. Las empresas para las cuales trabaja el SENA, decía una lideresa del SENA, tienen ganancias por más de 150 billones de pesos al año. El contrato de aprendizaje les cuesta 1.5 billones. ¿Cómo van a decir que no tienen plata? O sea, tal es la mezquindad de acumulación que teniendo 150 billones no tienen 1.5, no para regalar, es que no están regalando nada, para pagar a ese muchacho que está trabajando y le está generando esas ganancias, para que ustedes entiendan la mezquindad. Y eso también lo hunden. Pero además, ustedes saben que en Colombia hay población con discapacidad y enferma, y muchos trabajadores tienen que cuidar el abuelo, la persona enferma. La reforma laboral generaba la posibilidad de flexibilizar los horarios para poder cuidar a esas personas enfermas y con condición de discapacidad. Pues la archivaron y se tomaron además una foto, porque usted debería archivar eso y meterse en una alcantarilla, esconderse en una alcantarilla de la miserableza. Pero archivar esto que yo les estoy diciendo y tomarse una foto en chidos de orgullo es mezquindad. Es mezquindad. Pero aparte de eso, enarbolar que el Congreso de la República es independiente. ¿Independiente de quiénes? Yo lo que estoy viendo es que son notarios de FENALCO, notarios de la oligarquía de este país, cuando tendrían que responderles al pueblo. Unas personas que se ganan 48 millones de pesos, vayan o no vayan a trabajar. Y eso es efectivamente lo que conduce al presidente a llamar a la consulta popular. Pero encima de eso, amenazan y dicen, y también vamos a archivar la reforma a la salud, que ya la habían archivado hace 1 año, reproduciendo las mentiras del gremio de las EPS. ¿Y cuáles son las mentiras del gremio de las EPS? Venga, les voy a explicar esto bien detallado, porque es que Colombia tiene muchos problemas, muchas enfermedades, pero una de las enfermedades más graves de Colombia es la mentira. Todos los días inundando de mentiras en alguna prensa corporativa la oposición sobre el sistema de salud. Que el gobierno desfinanció la salud. Falso. El gobierno no ha desfinanciado la salud. El gobierno de Gustavo Petro es el que más ha aumentado las platas que se le entregan a las EPS para atender a cada ciudadano. ¿Y cómo se calcula el aumento de esas platas? Por los datos que presentan las propias EPS. Entonces los colombianos les entregamos, este año son 95 billones, que al final van a terminar siendo 100 billones. Y ellos manejan eso a discrecionalidad. El año pasado, de 28 EPS, solo 15 entregaron información de qué hicieron con esas platas. Y de esas 15, solo 5 presentaron datos confiables de qué hicieron con esas platas. El gobierno se puso a comparar esos datos y encontró que le facturaron al sistema de salud 980.000 millones de pesos de medicamentos que no aparecen registrados en ninguna parte del territorio nacional,
se los facturaron al sistema de salud. Le facturaron al sistema de salud, es decir, a nosotros los colombianos, las atenciones de 23.000 personas fallecidas. Le facturaron al sistema de salud un paciente que fue trasladado durante un año 15.000 veces en una ambulancia. 15.000 traslados en una ambulancia y un paciente fueron a cobrar. 130.000 millones de sobreprecios de medicamentos. Procedimientos médicos que cuestan 3 millones de pesos y ellos los cobran por 700 millones de pesos. ¿Qué sistema de salud va a aguantar así? Además de que las juntas directivas de las EPS son ellos. La misma clientela opositora es la misma clientela que ha estado agazapada ahí, manejando esas platas como si fuera de bolsillo de ellos. Entonces ahora el señor Uribe, por ahí vi un trino que puso el señor Uribe, diciendo que cómo quieren con esa reforma la salud, que las EPS se vuelvan de bolsillo de la politiquería y la burocracia. No, es que la salud ya la maneja la politiquería. Ellos agazapados. Miren, por ejemplo, lo de la 9 EPS. En la 9 EPS, que no estaba intervenida, cuya junta directiva era toda esa clase politiquera, ahí están los señores Vargas Lleras, ahí están los señores del Partido Conservador Opositor, los amigos del señor Uribe, del señor Gaviria, presentaron cuentas de que habían gastado más de 10 billones de pesos en el 2023 y el revisor fiscal no les firmó eso. ¿Ustedes por qué creen que un revisor fiscal no les firma unos estados financieros donde están diciendo que se gastaron esas platas? Pues por temor de ir preso, porque están inventando. Entonces ellos quieren que los colombianos paguemos eso. Que ellos se vayan a hacer presión a la prensa corporativa, a decir, el gobierno de Gustavo Petro nos desfinanció y nos tienen que dar la plata que nosotros digamos que nos den porque somos nosotros y nos da la gana. Y porque este país es nuestra finca, porque así nos han tratado durante 200 años, entonces que tiene que correr el presidente Gustavo Petro a cobrarle más impuestos al pueblo para ir a cubrir las inconsistencias de presunto saqueo y corrupción de esta gente que ya está denunciada en la Fiscalía General de la Nación, están denunciados en la Contraloría General de la República y que seguimos esperando acciones de la Fiscalía General de la Nación, porque si aquí no hay apertura de investigaciones penales, si aquí no hay órdenes de captura, esos bandidos van a seguir a sus anchas robándose el erario de la ciudadanía. La reforma a la salud pretende 5 medidas anticorrupción para que no se roben esas platas, 2 sistemas de auditoría, pago directo a clínicas y hospitales, sistema de información público para que todos los colombianos sepamos a dónde van esas platas, creación de Consejo Departamental, Municipal y Nacional de Salud para que haya control social de esos recursos. Los mismos 8 senadores y senadoras, notarios del gremio de las EPS ya dijeron que la van a archivar. Entonces, el presidente dice vamos a la consulta popular y yo digo vamos a la consulta popular y vamos a derrotarlos en las urnas. ¿Y qué está diciendo la oligarquía? Allá está la oligarquía diciendo que es que los estamos amenazando. ¿Quién dijo que el uso de un mecanismo constitucional de participación ciudadana es una amenaza? Eso es un derecho. Pero aparte de eso, ojo que la consulta popular, el gobierno tiene que diseñar las preguntas. El gobierno ya decidió. Entonces vamos a hacer un ensayo aquí, por ejemplo. ¿Cuáles son las preguntas y qué es lo que hay que responder? ¿Está usted de acuerdo con que se le baje el sueldo a los congresistas? ¿Sí o no? ¡Sí! Listo. Ahí tenemos que sacar 6.500.000 votos que digan sí y que voten 13 millones de votos.
¿Están ustedes de acuerdo con que se le pague el recargo nocturno a los trabajadores? ¿Están de acuerdo con que se haga el contrato laboral de aprendizaje a los trabajadores del SENA? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces el gobierno va a hacer varias preguntas y esas preguntas tienen que ir, ojo, a ser aprobadas por el Senado de la República para hacer la convocatoria del pueblo. Ya salieron los voceros de ellos asustados, porque es que les asusta a la gente. Es que ellos les funciona muy bien agazapados, pero cuando ya tienen que enfrentar, ya salieron a decir, algunos de ellos, por ejemplo, la señora de la revista, ya salió a decir que lo que hay que hacer es ver cómo se atraviesan también en el Senado de la República para que no se pueda convocar la consulta popular. Esto se llama el bloqueo del obstruccionismo cerrero de ese Congreso de la República. Vamos a ver hasta dónde van a llegar, pero nosotros tenemos que trabajar en una labor pedagógica para poder explicar las reformas, el programa del cambio que va a favorecer a la ciudadanía, a las madres, a los trabajadores. O si no, tenemos otra opción, derrotarlos en el 2026. Cambiar ese Congreso de la República, elegir senadoras, senadores, representantes a la Cámara que representen al pueblo, a los trabajadores, a las mamás, a los niños y niñas vulnerables, a los profesores, a los maestros, no más notarios de la oligarquía excluyente y parasitaria de este país. Eso también, y ahí tendremos que hacer todo un trabajo. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer ahora? Porque esto, convenzámonos, cambiar este país va a necesitar muchos hombres y mujeres comprometidas. Hombres y mujeres dispuestos a jugarse en este territorio de mediano y largo plazo, con optimismo, con firmeza. Si uno llega y que pasó una situación que de pronto nos aburra, hay que mantener la firmeza y el optimismo porque nos estamos jugando algo que va mucho más allá de nosotros. Mira, por ejemplo, los tipos a mí extorsionaron al gobierno, que vea a esa señora tan radical, la señora Corcho, que si esa señora sigue ahí no vamos a aprobar esa reforma, y me derribaron. Listo, hermanos, tengan su puesto, listo, ahí está, los quiero ver votar la reforma. No la votaron, nos engañaron, pero aquí estamos de pie y firmes. Las dificultades que podamos tener en el transcurrir del gobierno no cambian nuestras convicciones. Cambia nuestra convicción profunda de que este país tiene que ser reformado a fondo y que este país tiene que ser cambiado a fondo, que tiene que existir justicia social, que tiene que existir justicia ambiental, que tenemos que hacer otro conjunto de reformas. Por ejemplo, varios temas. A Colombia hay que industrializarla, porque ellos dicen que no aprobaron la reforma laboral porque la reforma laboral no genera empleo. Es que el objetivo de la reforma laboral no era esa. La política de empleo es una política de reindustrialización que implica deshacer todo el daño que ellos han hecho durante 3 décadas. Y ya hay un proyecto de 4 líneas estratégicas de reindustrialización. Primero, la agroindustria. Y eso pasa por la entrega de tierras, que ya llevamos alrededor de las 200.000 hectáreas entregadas. Pero además de entregar esas tierras, hay que hacer asistencia técnica. Los campesinos y campesinas se tienen que asociar, organizar
y esa asistencia técnica debe contar con crédito de fomento, porque aquí solo le prestan al que tiene. No, necesitamos el banco público y el banco agrario que le dé crédito de fomento y la asistencia técnica de los proyectos productivos con la tierra tiene que ir hacia la comercialización de los alimentos en las grandes ciudades. El procesamiento para hacer una industria no es solamente la extracción de la leche, sino generar, procesar para sacar el yogur, el queso, e inclusive la asistencia técnica tiene que ver con las exportaciones y la comercialización hacia afuera del país. Ese proyecto nunca lo tuvieron ellos y eso lo tenemos que hacer nosotros en Colombia, porque la competencia de la industria colombiana, que es mínima, el aporte y la participación en la economía es apenas el 11%, con la industria internacional, hablemos del agro, no es ni siquiera de precios, decía Germán Umaña, el exministro de Industria y Comercio. Ellos no tienen precios porque ellos tienen subsidios. Los chinos, la Unión Europea, los Estados Unidos entregan cientos de miles de dólares para subsidiar a la agroindustria, al campesinado y sus hacendados. Aquí en Colombia le reparten es bala. Entonces es muy difícil que en medio de la bala nosotros podamos seguir adelante con el proceso de agroindustria e industrialización. Segunda línea de industrialización, producción de medicamentos y vacunas en Colombia. En Colombia había más de 250 empresas nacionales, ahora solo hay 98 empresas nacionales para producir medicamentos. Esas empresas e industrias nacionales que generan 57.000 empleos, el 80% de los medicamentos, pero solo reciben el 16% de los recursos de la salud. El 81% de los recursos proveen el 80% de los medicamentos, pero solo reciben el 16% de los recursos de la salud. El 81% de los recursos de la salud se van a transnacionales que cobran 12 veces más caro los medicamentos para el sistema de salud que si los produjéramos en Colombia. Y no estamos diciendo que vamos a hacer un proteccionismo económico donde no permitamos la participación de transnacionales, pero sí tiene que haber aquí una complementariedad para proteger, para que la industria nacional tenga posibilidades. Los indios, por ejemplo, para las enfermedades huérfanas y raras cuyos medicamentos son costosísimos, generaron una industria para ir produciendo esos medicamentos, abaratar los costos. Pero además, ¿cuál es la ventaja de esa industria? El empleo para el joven. Es que los jóvenes en Colombia no pueden tener como única posibilidad estar reclutados en las disidencias, en el ELN, en los grupos armados ligados al narcotráfico. El joven en Colombia tiene que tener empleo y en la medida que industrialicemos a este país, ese joven va a poder hacer su doctorado, estudiar, prepararse, tener un futuro en Colombia que no lo tiene, porque tú no puedes hablar de industrialización sin hablar de investigación, innovación y conocimiento. ¿Cuál es el triunfo de los asiáticos sobre Estados Unidos? Que Estados Unidos perdió su capacidad de conocimiento. Perdieron la formación en doctorados, en publicaciones, en investigación. En Colombia ni siquiera tenemos eso. Los chinos sí se han dedicado a formar sus jóvenes en doctorados en el mundo entero para poder producir tecnologías y eso ha sido el futuro. Todo eso lo tenemos que hacer en Colombia. Por ejemplo, otra industria, la transición energética. Pero la transición energética no puede ser entonces, compremos los paneles solares a los chinos. No, muy interesante, es que hay que producir las soluciones energéticas aquí en Colombia. Hay gente que puede producir esos paneles y esas soluciones energéticas con la comunidad. Eso es parte de la reforma agraria, porque la reforma agraria no es solo entregar tierras, es hacer las vías terciarias. Es llevar la escuela, el puesto de salud que cerró la ley 100, la ley 100 cerró 633 puestos de salud, cerró la ley 100 en Colombia.
que porque no le parecían rentables y los cerraron en las zonas rurales. Evidentemente el Cauca es víctima de toda esa política de exclusión. ¿Y qué generan esas condiciones donde no hay empleo, no hay trabajo, no hay ni siquiera soluciones energéticas? Pues que la única posibilidad que tenga un joven sea irse a traficar cocaína, que es lo que está pasando. Y estamos hablando de los orígenes de uno de los problemas que más aqueja el Cauca y es la inseguridad. La situación se ha puesto difícil, muy difícil, y eso nos pone a prueba en la política de paz total. Y esto lo tenemos que reflexionar porque no podemos cerrar los ojos frente a la realidad que está viviendo el Cauca. Tenemos que reconocer que los problemas del Cauca no empezaron con Gustavo Petro. ¿O dónde están las vías terciarias que hicieron los 16 años de los gobiernos de Uribe en cuerpo ajeno? ¿O las escuelas o las inversiones? No las hay. Pero sí tiene que haber respuestas de este gobierno. Y hay dos planteamientos que ha hecho el presidente acá. Primero, no puede haber lugar vedado en el territorio nacional para la fuerza pública. Es decir, que haya territorios donde no puedan entrar las fuerzas democráticas, evidentemente con respeto a los derechos humanos, quiere decir que fracasamos como Estado. Pero segundo, lo único que debe llegar al plateado no es la fuerza pública. Allá tiene que llegar la política integral del Estado. Tiene que llegar las vías, tiene que llegar la política de sustitución de cultivos, tiene que llegar la reindustrialización, tiene que llegar el puesto de salud, la escuela. Eso todo tiene que llegar junto para que podamos hablar de que el pueblo caucano y colombiano sigan creyendo con que tiene que haber un proceso de paz. Ahora bien, cuando te sientas a hacer una negociación con grupos con reconocimiento, sin reconocimiento político, tienen que haber reglas de juego claras. Aquí nosotros no podemos tolerar el reclutamiento de niños y niñas y menores, el secuestro, la extorsión que están ejerciendo sobre los más humildes, porque aquí están extorsionando hasta el lechero, las personas más humildes de este país, y tienen que haber una línea de negociación, una gerencia pública ordenada que articule todas esas mesas de negociación de la paz total y una articulación entre toda la oferta institucional del Estado. Y ese resultado donde lo tenemos que dar, en el Cauca y en el Catatumbo. En el Cauca y en el Catatumbo es donde tenemos que demostrar que eso sí es posible y eso se lo tenemos que solicitar a nuestro gobierno, porque si no va a ser muy difícil nosotros lograr esa credibilidad en el Cauca. Y ahí viene, digamos, y todo esto de lo que yo les estoy hablando es todo lo que tenemos que hacer en este país. Imagínense todo el trabajo que tenemos. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que esa oligarquía que ha gobernado este país va a hacer esas cosas que yo les estoy diciendo? Por eso es que se requiere mucho trabajo. Trabajo, insisto, de hombres y mujeres, de un colectivo, porque este país no lo cambia solo un hombre o un gobierno. Se va a necesitar muchos hombres y mujeres de Estado que se metan el corazón y la patria en el corazón y en el alma, y que empecemos a trabajar. El trabajo ahora es la pedagogía popular y ciudadana sobre la consulta. El trabajo ahora es la organización estratégica de la ciudadanía en el municipio, en el barrio, para que entiendan esto. Señores, hoy tenemos unas limitaciones, pero esto debe continuar. Tenemos que aprender y corregir lo que no hemos hecho, pero lo que no podemos es dar un paso atrás. No podemos retroceder y que quienes han generado esta exclusión sobre el Cauca vuelvan a gobernar a Colombia. En ese sentido, les quiero hacer una invitación, ya para ir cerrando. Nosotros hace poco lanzamos una escuela de formación política que es abierta. Los invito a que los lunes y martes de 6:30 a 9 de la noche se puedan conectar por mis redes sociales, Facebook, Carolina Corcho, para que nos podamos meter este país en la cabeza
entender hacia dónde vamos. Cuando uno entiende hacia dónde va, entonces empieza a valorar otras cosas, a tener perseverancia, persistencia, a no ser cortoplacista. Ese quizás es un aprendizaje que tenemos que tener los jóvenes. Los jóvenes son muy cortoplacistas. Yo trabajo con jóvenes como psiquiatra y quieren que el cambio sea ya. Por eso aquí hay que aprenderle a los cuchos y a las cuchas que tienen la razón. Los cuchos y las cuchas que están acá. ¿Ustedes saben quiénes son los que están enfrentando el fascismo en Argentina? A Milei, los cuchos y las cuchas. Allá están frenteando el gaseo, firmes, enfrentando el desmantelamiento de los derechos fundamentales que se lograron en la Argentina, del estado de bienestar mínimo que tenían los argentinos. Allá están firmes, enfrentando, y aquí en Colombia también, pero necesitamos también esa juventud que está conectada ya, que los saludo, los que están conectados en TikTok, en Facebook, que nos movamos, porque si no nos movemos, pues esto no va a cambiar por inercia, por la inercia del sí. Esto toca trabajar. Los invito a la Escuela de Formación Política. Ya hicimos el módulo de la reforma a la salud, el módulo de la reforma laboral, la reforma pensional. Acabamos de terminar el módulo de reindustrialización. Vamos a hacer un módulo que interesa mucho al Cauca, que se llama La Paz Total. Y ahí queremos hablar del Cauca. ¿Qué es en concreto lo que tenemos que hacer ya en el Cauca para empezar a resolver ese problema? Vamos a tener el módulo de mujeres, de jóvenes, de la política de Hacienda, la política económica, la plata. Todo eso lo queremos discutir para que los líderes y las lideresas sociales y políticas de este país tengan conocimiento, herramientas para poder seguir luchando por nuestro país. Vamos a seguir luchando por Colombia, vamos a seguir caminando, vamos a apoyar la consulta popular, vamos entonces hacia adelante, no vamos a dar un solo paso atrás. Muchas gracias. Bueno, ahí finalizó la conferencia de Carolina Corcho en su foro Charlas Sanas para un país enfermo desde Popayán, en el departamento del Cauca, en el día de hoy, 21 de marzo del año 2025. Sigan viendo @lomastrinado en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Nos veremos en otro video a continuación. Gracias por darle me gusta a este video, por compartirlo y por suscribirse al canal. Un abrazo y feliz fin de semana.